No necesita presentación, pero igual te la vamos a dar. Bajista, productor, compositor, fundador de rock en tu idioma, tanto sinfónico como eléctrico. Pionero del rock en español, con más de 4 décadas de carrera, cuya huella se escucha en cientos de grabaciones y en generaciones enteras de músicos y fans. Es testigo del lujo del rock mexicano. Estuvo ahí cuando todo empezó y sigue ahí haciéndolo sonar. Hoy abre las puertas de su estudio para compartir charlas con amigos y la música que los ha acompañado en su vida. Esto es Historias e Histerias con Sabo Romo. Banda querida, soy Sabo Romo y es un placer estar aquí con todos ustedes para realizar una suerte de ejercicio músico-emocional que no tiene otra finalidad más que compartir, desde luego entre nosotros y con todos los millones que están acá atrás, cómo la música nos hace mejores personas, mejores seres humanos, nos hace empáticos, nos hace amables, nos hace sensibles, sobre todo. Para dar fe y legalidad de este asunto no tenemos a ningún interventor de la Secretaría de Gobernación y nada que se le parezca, pero tenemos, los que estamos aquí, el privilegio de contar con alguien a quien quiero, admiro, amo con todo mi corazón hace muchos años, que ha sido un compañero infalible, por lo menos hasta el día de hoy, en múltiples jornadas desde hace, de verdad, muchos, muchos años. Ladies and genitals, Leonardo de Lozán. Gracias a Dios. Querido, Amigo. Privilegio que estés acá. Al contrario. Estamos transmitiendo desde el Laboratorio Pestaña, que es el congal donde pasa la magia. Maravilloso congal. Maravilloso congal donde pasa la magia, con un equipo de producción verdaderamente maravilloso también. Y Leo, pues creo que no estaríamos aquí si no fuera por este detonante de las canciones de nuestra infancia. Sí, señor. ¿Cuáles son las rolas de Leo de Lozán? De la infancia. De mi infancia. ¿De dónde vienen? Híjole. ¿Cómo llegan? Fíjate que últimamente, además de contigo, lo he platicado con amigos, con otros colegas, y es muy peculiar lo que nos pasa en México, porque sí, los que estamos en el rock decimos, yo escuchaba a Queen, yo escuchaba a los Beatles, pero también a Juan Gabriel y a Rafael y a Camilo Sesto. Y claro. Sí, hay muchos puntos de coincidencia, ciertamente. Y yo escuchaba, o sea, no es como ahora que traes tu teléfono y traes tu música y tienes tu independencia. En la casa hay una grabadora y se escucha lo que papá dice, ¿no? O Así lo que es. mamá. O el que apaña, el toca-toca. O el que apaña. Sí. Entonces mi papá escuchaba, por ejemplo, no le gustaba mucho el rock, pero escuchaba mucho jazz y mucho música en inglés como... O sea, bueno, volviendo a tu pregunta, Kill Me Softly. Roberta Me Flack. recuerda muchísimo a mi infancia. Sí. ABBA, o sea, Dancing Queen, por ejemplo. Claro. Y bueno, ya entrando a mis gustos, Kiss. O sea, I Was Made for Loving You. Es la primera canción de Kiss que escuché, luego ya me fui para atrás. Pero el Dynasty fue el primer disco que yo me compré con mi domingo. Ok. Y música disco. Mis hermanas escuchaban Boney M., Donna Summer, los Bee Gees, o sea, Stayin' Alive me recuerda muchísimo a mi infancia. Claro. Y luego había una pieza que es la de el tema de Odisea 2001. No, también, güey, también. No, también, cuando habíamos niños pachecos. Rolón también. Claro. También. Y bueno, Henry De Odisea Mancini 2001, con la Henry Pantera Mancini. Rosa, que era mi caricatura favorita. Entonces, fíjate todas las cosas. Y luego mi mamá tomaba el mando de la grabadora y ponía Julio Iglesias, ponía Emanuel, ponía Juan. Entonces, yo lo odiaba, pero ahora lo aprecio mucho más. Claro. Pero en ese momento se me quedó y tenemos una ensalada que luego cuando escribes y compones, pues sale toda esa ensalada. Es inevitable. Exactamente. Sí. Exactamente. Y entonces, a partir de eso, descubres que quieres cantar, o que quieres tocar un instrumento, o que quieres estudiar producción, o que quieres ser arquitecto y tener una actividad alterna en el arte.
Que puede ser la pintura, la fotografía o la que sea. Sí, creo que ahí tenemos una cosa en común, que desde muy chavitos nos encontró la vocación, ¿no? Eso fue como, yo nunca lo planeé. Qué fortuna, ¿no? Qué fortuna. Qué fortuna, ¿no? Es una sí. bendición. Sí. Y no necesariamente, fíjate que platicaba con Paco Familiar y me decía, no, yo desde los 6 años vi que podía cantar y que tenía una voz privilegiada. Yo no, güey. O sea, yo tuve que educar mi voz, inventarla, diseñarla, pero lo primero que quería era tocar. Entonces empecé a tocar el piano desde muy chiquito y yo sabía que quería estar en el escenario y que quería hacer música desde los 7, 8 años. Pero empecé a tocar el piano, empecé a aprender la guitarra y luego, a falta de cantante, pues empecé a cantar. Claro. Porque pues me gustaba, ¿no? Sacaba Let It Be, canciones de los Beatles, de Billy Joel, que me encantaba, y las cantaba yo. Y de repente dije, bueno, pues más o menos tengo oído, más o menos. Y empecé a cantar en las bandas. Cuando se formó Fobia, pues no había quien cantara. Y dije, Que además eran unos niños. Hay que decirlo, eran teníamos unos 15 años, chavitos, estaban 15, bien chavitos. en secundaria. Sí. Y entonces, pues me aventé a cantar y ya luego poco a poco me empecé a enamorar y a tomarlo más en serio. Y me di cuenta de que no es nada más, es como, a ver, espérate, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo no hacer? Y que tengo que arriesgar para ver si lo llego a hacer. Y vas como inventando. ¿Y qué tanto es el mito de que te tomas unos chupes y cantas más padre y te da la inspiración y estas cosas? Pues es que va como ligada una cosa con otra. Hay que vivirlo. No es recomendable, pero es inevitable. Es inevitable. Eso es cierto, ¿no? Y son etapas y también está bien la etapa que te vale madre todo. Así es. Y luego amanecer afónico y decir, ay, güey, me pasé O sea, prueba y error, ¿no? Claro. Y en este país el rock pues era muy silvestre. No hay escuelas, nadie me enseña, no hay quien me aconseje. Ustedes fueron nuestros mentores en muchos sentidos. Nosotros no teníamos a nadie a quien imitar ni a nadie a quien preguntarles cosas más que a ustedes. Todos los Caifanes en un momento de mi vida fueron muy especiales. O sea, en su momento Alfonso, en su momento Saúl, hemos reencontrado, Alejandro también. Fueron como muy solidarios con nosotros y nos guiaron de alguna manera a nivel personal y a nivel artístico. Entonces, por eso también yo los guardo en Bueno, eso era inevitable. lugar Más muy allá de especial. pensar que podíamos tener alguna autoridad artística como para ser guía de alguien, porque además era una época ruda de nosotros, ¿no? Era una época en la que estábamos volando básicamente y, ¿sabes? Nos ganaba mucho el desmadre y nos ganaba mucho el fiestón de sabor y estas cosas, ¿no? Pero sí los veíamos un poco hacia arriba, porque aparte eran... Pero mi Leo, el tema básicamente es que desde la primera vez que tocamos juntos, que si mal no recuerdo fue en casa de Milton Reynolds, ahí en el Club de Golf México, no en una de estas fiestas con Javier Velasco y con pura delincuencia básicamente, ¿no? Años de cárcel ahí. No, y entonces era esta cosa de que, oye, viene una banda que son los Fobia y que no sé qué, y entonces llegan en el orden que ustedes los quieran acomodar. Paco Huidobro, Gabriel Curi, Javier Ramírez, el Cha, ¿no? Iñaki Vázquez, Javier Ramírez, Leonardo de Lozán, Javier Ramírez alias el Cha, ¿no? Iñaki Vázquez y Leo de Lozán. Y entonces se instalan y empiezan a tocar. Y pasa algo único, que es que no solamente tocaban increíbles, sino que además tenían un discurso lírico bien diferente. Pero en el bien diferente de alguna manera lo sigue teniendo, mucha hermandad con lo que nosotros estábamos haciendo. ¿Sabes? Si ustedes hablaban de los gusanos y hablaban de crucifijos y hablaban de un montón de cosas musicalizadas increíblemente, con unos arreglos increíbles, pero además con una ejecución. Me acuerdo tanto de Gabriel en la bataca del Curi, que era una cosa, pero una anormalidad. Fíjate que estábamos muy jóvenes, pero lo tomábamos muy en serio. Sí. O sea, ensayábamos religiosamente de lunes a jueves, todas las tardes. O sea, ya ni nos hablábamos, ya era llegar. Sí. Le dábamos 3 o 4 horas y era pues darle y darle y darle y componer ahí y a ver, cámbiale y estructurar. Entonces nos volvimos buenos. O sea, bueno, incluso en algún momento de la vida ya con un Fobia más desarrollado, ya con discos, ya llenando locales y, ¿sabes? Ya siendo una banda súper caliente, no solo en la Ciudad de México, sino que en todo el país. A Javier Ramírez, mejor conocido como el Cha, le da hepatitis. Sí, ¿no? Fue hepatitis. Pues le dio hepatitis y no sé qué. Y entonces en uno de estos arranques generosos, los Fobios me invitan a tocar con ellos. Ya Leo podría darnos su versión de que, güey, es que nada más el Sabo podía tocar, lo que sea, ¿no? Este señor... No, pues yo qué te digo, ¿no? Y entonces, claro, pues yo habituado un tanto más a esta cosa de la silvestritud, ¿no? Que es la palabra de hoy, silvestritud. Pues dije, sí, pues sí, claro. Entonces, bueno, las rolas
del primer disco ya me las tenía, pero entonces ya estaban otras rolas, ya había como otras además cosas. de tener memoria fotográfica, o sea, ya traía... Es que tú estás muy cañón. O sea, hoy es una canción, ya la tienes, ya sabes el tono. Entonces, cuando llegamos, Sí, en un día puso 15 canciones. Claro, y entonces yo les dije, güey, ¿dónde es el show? ¿Era en el Inumic? En el Inumic. Era en el Inumic. Yo dije, sí, claro, ¿a qué hora es el llamado? Y yo llego, no, pero es que vamos a ensayar con esta fervor guadalupano que ensayaban 4 días a la semana. Y entonces nos fuimos a ensayar a casa de Gabriel Curi, una guardilla, tenían un sitio de ensayo espectacular. Sí, era como el ático de... Sí, nosotros en la Quiñonera y en un pulguero increíble también, con una vibra bien padre. Sí. Pero pues sí, se olía más a caño. No, acá estaba todo como muy bonito y un aguardito de madera y todo su equipo muy impecable y las liras nuevas y el ampli nuevo y el cinte nuevo. Y entonces salimos a tocar. Y fue una experiencia bien padre porque sigue siendo una inyección de frescura. No porque estuviera harto de lo que hacíamos con Caifanes o con otras cosas que hacía artística, musicalmente o con lo que producía, no tenía que ver con eso. Pero sí era una energía diferente y también fue una buena vitrina para darme cuenta de cómo la gente, el público en general, chavos, chavas, grandes, chicos, mayores, ellas, ellos, ellas, todo el mundo, que haya rendido ante esta cosa que lograba hacer Fobia en cuanto a la conexión de los conciertos. Porque además nos tocó compartir otro fenómeno increíble, que es que nuestras rolas del primer disco las tocamos hasta la saciedad y luego grabamos el disco. Entonces, cuando grabamos el disco, pues las rolas ya se las sabía todo el mundo, ¿sabes? Era un fenómeno bien padre, porque a donde fuera que tocaran, en el antro más fresa, en el Magic, donde fuera que tocaran, la gente cantaba todo, Leo. Sí. La gente cantaba todo y la gente los recibía siempre con mucho cariño. Y bueno, pues, ¿qué les digo del personal femenino? Que veían a mí, Lolo Darling, y bueno, pues así desmayo colectivo, ¿no? Pero además era la rola y el discurso y lo que pasaba. Y fiesta, ¿no? Finalmente era una fiesta que, aunque tenía muchos excesos, creo que era muy naif, era muy ingenua. Sí. Porque no había como mal rollo en cuanto a que alguien se ponía mal y lo dejabas ahí tirado, la chava se ponía mal y entonces... no funcionaba de esa forma. Era bien, a eso es a lo que me refiero. Era como, a que era muy sano. Había mucha todo, comunidad, ¿no? Entonces no era como agresiva la cosa ni nada. Yo la verdad es que creo que las bandas deben de arrancar siempre tocando mucho. Sí. Porque además de que aprendes y agarras tablas y todo eso, compruebas si tienes conexión con la gente o no. O sea, por ejemplo, Fobia, tuvimos la suerte de que... O sea, empezamos a tocar y luego la siguiente tocada ya había 40 personas más y la siguiente ya había 100 más y luego ya no cabían en ese lugar, tenemos que ir a un lugar más grande. Entonces dices, bueno, está funcionando. Sí. Si hubiéramos tocado 2 o 3 años, si hubieran ido los 15 pelados iguales, pues probablemente nos hubiéramos desintegrado y hubiéramos dicho, bueno, pues cambiamos de alineación, le cambiamos el nombre a la banda y probamos otra cosa. Pero es muy importante hacer ese ejercicio. Sí. Te digo, Fobia tuvo la fortuna de conectar desde un principio, pues qué padre. Pero si no haces eso, no te das cuenta si está jalando bien, si está conectando. Y luego a partir de lo que pasa con el público, también te vas como rediseñando tú y vas... O sea, el público es parte del concepto. Totalmente. Y además te fogueas y además vas creciendo. Y lo que dices, ya las canciones sabes cuáles conectan, cuáles no, por dónde vamos, qué nos hace falta. Entonces, pero hoy en día es al revés, porque las bandas empiezan grabando en su casa y pues casi nunca tocan en vivo. Y es un proceso completamente diferente. No digo que sea mejor o peor, pero... Es diferente. Es diferente. Simplemente pero yo creo que ese ejercicio para establecer, como cualquier marca, ¿no? Un proyecto musical, hay que estar toque y toque y toque y toque. Y yo me acuerdo puntualmente de 2 shows de los 80, memorables, que fue la primera vez que tocamos juntos en el Auditorio Nacional. Me acuerdo perfecto. En 1988, o tal vez principios del 89. Fobia, Caifanes. Un día y al día siguiente, Maldita Vecindad de los Hijos del Quinto Patio y Caifanes. Ese concierto de Fobia Caifanes fue una cosa verdaderamente espectacular porque era como un sueño hecho realidad. Sí. Así las 2 bandas del momento juntas tocando en un escenario padrísimo que era el Auditorio Nacional, ya estaba bien padre. Y en esa época no era lo que es hoy. Digo, está mucho más bonito ahora, pero era inalcanzable. No era impensable tocar en el Auditorio Nacional. Ni lo soñé, o sea, era como, jamás. No va a pasar.
Y de pronto estábamos y wow. O sea, No, y del que platicábamos el otro día en La Punta del Iceberg, que no le pierdan el ojo a La Punta del Iceberg, que es el podcast de Leo, que está bien chingón. Que nos estábamos acordando, ya ha pasado un poco de ese tiempo, de una gira que hicimos en el norte, San Luis Río Colorado, Tijuana, Ensenada, Mexicali, esta parte del norte que siempre ha sido maravillosa y alucinante. Y un público. Y entonces la gira era Caifanes, Fobia y Maná. Maná. Los tres juntos en plazas de toros, ya tocando en plazas de toros. Pues era increíble ver la respuesta de la gente y la misma. Sí. Salían los Fobia y bueno, era una locura. Y salía Maná y era una locura. Y salíamos nosotros y ya estaba la gente cansada. O sea, ya la gente ya estaba agotada porque estos cabrones ya se los habían chupado a todos. Pero era increíble que no había internet, no había redes sociales y la gente se sabía las rolas. Todo. O sea, no, era como muy underground la cosa. Pero... Así es. Pero entonces el demo y la radio, que siempre ha jugado un papel importantísimo en el desarrollo de esto que hacemos, porque bueno, va más allá de la música que nos ponían los papás o los hermanos. La radio, que es magia pura al día de hoy. La radio tradicional, sobre todo. Digo, la radio por internet y eso está increíble, pero también. La radio tradicional sigue siendo magia pura. En México. No, y entonces, cuando de pronto en sitios como Espacio 59, muy poco, pero llegó a pasar en Rock 101, tocaban nuestros demos y luego ya tocaban nuestro disco. Y entonces eso se iba generando como un word of mouth, como un de boca en boca, en el que llegabas a Aguascalientes y la gente sabía todo, y llegabas a Caborca, Sonora, y la gente se sabía las rolas. Es que al final es de boca no había en boca. No había forma de que te mando por mensajería el cassette. No. Eso no existía, y mucho menos las plataformas de canciones. Eso no existía. No era como los restaurantes de boca en boca. No, creo que lo que existiera era esto, ¿no? Así, era lo más moderno. Pero no aguantaba audio, ¿no? Entonces pues mandabas la rola escrita, ¿sabes? O búscala aquí o búscala allá, ¿no? Obviamente cuando empezamos a grabar estos discos, ya amparados por BMG Ariola, Rock en tu Idioma y toda esta historia, se empieza a gestar otra historia, que ya no es nada más meterte a un estudio en la Ciudad de México a plasmar tus rolas. Ya viene la grabación en Nueva York, ya se pone más seria la en Los Ángeles, pero entonces algunos afortunados que grabamos en Londres, y ¿sabes? Y empiezan a pasar un montón de cosas que nada más leías en el Hit Parader y en el Keyboard y en el Musician. Eran cosas que no existían para los músicos mexicanos y mucho menos para una banda como Fobia o para una banda como Caifanes. Claro. Pero logramos abrir ese mercado. Sí. Y menos a nuestra edad. O sea, yo tenía 18 años cuando yo estaba grabando en Nueva York. Entonces era un sueño hecho realidad. Sí. Y, o sea, qué padre. Por un lado lo celebro y digo, qué maravilla, qué afortunado. Y por otro digo, híjole, ojalá voy a pasar un poquito más tarde. Claro, ya uno menos loquito, ¿verdad? Sí, menos loquito, más consciente. Exacto. Y también ya pensando con un poquito más de madurez. Yo creo que también eso nos hubiera hecho un poquito más de bien. Estábamos demasiado jóvenes. Qué maravilla, y así pasó y por algo, pero me hubiera gustado tal vez un poquito. O sea, porque entonces lo capitalizas mejor, lo manejas mejor. Claro. Y situaciones que pasaron después con la banda las hubiéramos manejado con más madurez y con más inteligencia. Claro, y además es que te fueras a grabar a Austin, que es más cool. O a Nueva York. A Nueva York. Y entonces, ¿cuánto tiempo vas a estar haciendo tú? 2 meses. Sí, no. Cuando los presupuestos daban para eso, para estar 2 meses en una ciudad hermosa y alucinante como Nueva York. Pero en el verano, pero entonces los conciertos, y nos tocó el estudio 54 de Ritz para ir a ver a 10 Years After, o para ver a Prince, o para ver a quien me digas. Entonces, a quien me digas, a Lou Reed, a quien nos digas. Nos tocó ver prácticamente a todas estas bandas en vivo. Nos tocó el CBGB. Eso creo que fue lo más importante de la experiencia. Una locura. O sea, porque no los veíamos nunca. En esa época no iban a venir a México nunca. Y era complicadísimo que llegara el disco, y ya estábamos ahí haciendo nuestro disco, pero viendo a los masters, ¿sabes? Sí. A esta gente que ya más en los 80 había sido una influencia mortal para todos nosotros. Claro, ¿no? Ídolos. Heads, todos. Así. No, maravilloso. Sobre todo la experiencia, es lo que dices. O sea, sí, la grabación, bueno, el estudio, la experiencia y todo. Claro. Pero las vivencias de allá, de las mejores cosas que me han pasado en la vida, lo recuerdo con un cariño y una nostalgia impresionante. Absolutamente. Y ustedes igual, y bueno, también a Neón le pasó, y a Bon. Y a La Maldita, y a todos los que estábamos, a los que éramos parte de ese primer Rock en tu Idioma de BMG Ariola. Sí. ¿No? Dirección de Enrique de Noriega.
Sergio Blanchet y Luis Sergio Méndez, Blanchet. Oscar López, Oscar que es una López. pieza fundamental para el Fundamental. desarrollo de todo esto. Aunque él decía, esta cita de Oscar López era maravillosa, no estamos muriendo de hambre en Nueva York, porque no había viáticos. Sí, muy New York y muy lo que me digas, y manes y toda la cosa. Pero íbamos pobretones. Pero, pues sí, va uno más bien pobretón, ¿no? Y entonces entre el viático, que eventualmente se convertiría en el viáfrico, El viáfrico. ¿no? Y llegaba Oscar rescate. López por nosotros para ir a cenar al Nobu. Ah, sí, sí. Decía, güey, o sea, necesito trabajar 3 años para pagar una cena en ese lugar, pero bueno. Y llegaba en un Jaguar convertible. Y te invitaba a la cena y decías, XK. ok, ya entendí Claro, por qué no tengo después de viático. aclararte que los asientos de su coche estaban hechos de piel de músico. De músico. Es buenísimo. Y yo decía, López, eres una pinche basura. Y se reía. Y bueno, yo lo amé hasta el Una de último las día, cosas Oscar, ¿no? hermosas que tenía es que era Pero muy eso descarado y muy cara No, dura. era un descaro absoluto. Sí. Y entonces nuestro disco lo iba a mezclar el que había mezclado Double Fantasy de Lennon. Me acuerdo. Pero al final Oscar se va de vacaciones a la India con su novia en turno. Que a lo mejor te acuerdas de, no me acuerdo ya cómo se llamaba, pero su hermano era un fotógrafo neoyorquino, Iván Belaustegui, con quien tuvimos unas sesiones de fotos increíbles. Me acuerdo, perfecto. En Montauk y en unos lugares increíbles. Y de vacaciones en la India y nosotros valiendo súper pito porque no había feria para mezclar el disco. Pero regresó de sus vacaciones en la India de un mes, pues padrísimo. Como los vaqueros de Leningrado, ¿no? O sea, comiendo cebolla literal, y el otro exactamente. filete. No, y el otro fileteando a gusto, ¿no? Pero también hicieron que ocurriera todo esto, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y me queda clarísimo que si no pasa eso, si no hay esas ganas de arriesgar para que pase con ustedes, con nosotros, con ellos, ¿sabes? Con el resto de las bandas que éramos parte de, y que de alguna manera se convierte como en radar para que volteen otras disqueras y desarrollen un proyecto similar con otras bandas como Bon, Los Enemigos del Silencio, como Rostros Ocultos. Muchas bandas, ¿no? Bueno, hasta Cristal y Acero, Coda, Sistema. Había muchas bandas que estaban ahí también como pujando para que pasaran las cosas, ¿no? Y que esto desde luego tenía un antecedente importante del que mucha gente no se acuerda y que tiene que ver con un sello discográfico independiente, dependiente de otro sello transnacional que era Como Rock, que fue un sello que de alguna manera marcó como esta línea de cómo vamos a hacer con nuestro rock mexicano, que no necesariamente era en español, porque en ese catálogo tenían una banda que te acordarás, punto y aparte, El Pato Alorda, Abraham Calleros, Claro. Waldo Y también Chávez. el de Force, ¿no? ¿cómo se llamaba? Cantaban I Am the Wolf. Mask, que también Me encanta. cantaban en inglés, pero ya con Arturito Ibarra, a sus 15 años, Me encantaba. tocando como Pero ya bestia. para esa época era ¿Sí? era una cosa mega arriesgada. Estamos y muy- hablando de 1985. Imagínate, o sea, era no, otro previo México. al terremoto, que además todo esto se frena por consecuencias propias del terremoto del 85 de septiembre. Y cuando lo retoman, este sello discográfico que era Juan Navarro, que entonces era esposo de Chela Braniff, ¿no? Chela Braniff, qué cosa bonita. Y Ricardo Ochoa. Ricardo Ochoa. Mi Ricardo, que también han jugado un papel importantísimo en el desarrollo de esto. Y entonces con ese antecedente, pues que BMG, que la EMI, que sabes que las disqueras del momento transnacionales decidieran jugársela primero con nuestras bandas. Y concluido este ciclo de nuestras bandas, contigo como solista, conmigo como solista haciendo un disco en el 95, con varios haciendo otros proyectos alternativos para otras cosas, pero además también dándole cabida a lo que producíamos, ¿no? Y entonces llegaba, no sé, Quique Rangel con el disco de Liberterán, y entonces Y había espacio para y hacer. había espacio para hacer esas cosas, ¿no? Sí. Y eso era increíble porque permite dar una continuidad, ¿no? Y entonces llegas a este punto de los turistas, güey, Sí. ¿no? Que también es una parte de riesgo importante, Leo, Sí. porque como dice mi querido Héctor Quijada, esa fobia se termina cuando estaba la fiesta más chingona. No es que estuvieran ya en plena decadencia, ya todos guacareados, no. Sí. Fobia era un pinche bandón latinoamericano importantísimo. Y de pronto viene ese quiebre y entonces apareces con un disco solo.
Bien Fíjate, padre, esa es de por las cierto, cosas que güey. podemos haber manejado muy bien, porque si hubiéramos sido más grandes, hubiéramos dicho que siga la banda como hace Zoe ahora, Y ¿no? como hacía Oye, Fleetwood Mac y como claro, hacían me voy a tomar todos, ¿no? 3 Pues meses sí. para hacer mi disco en lo que vamos componiendo por acá y saco mi disco y luego regresamos. Exactamente. Y hubiéramos mantenido los dos proyectos a la par, pero bueno, el resto es historia, pero a mí me sirvió muchísimo. Claro, porque fue una- finalmente es como no un desamparo, pero finalmente sí te quitas como de este confort de los años anteriores en los que Sí. estás con tus No, carnales de la vida. La ¿no? carrera solista, cuando vienes de una banda, es durísima. Es muy difícil porque tienes todo en contra. La comparación con la banda, fans que se Así sacan es. de onda. Así es. Tienes que volver a convencer, pero te comparan musicalmente. Como tienes que, o sea, la gente cree que ya estás ahí y ya como que de ahí para arriba y no. Es empezar de cero o menos. Vale. Sí. Y entonces, bueno, empiezo, pero creativamente y en cuestión artística personal, pues ha sido una escuela maravillosa y lo sigo usando muchísimo. Ahora, digo, lo que me ha faltado en la carrera solista es continuidad. Ay, ¿qué te ha faltado? Tranquilo, güey. porque Sí, hago... le ha faltado continuidad a mi No, de verdad, mi porque, darling, nada porque de si le eso. hubiera dedicado más, tal vez estaría en otro lugar, pero pues hago actuación, hago los Concord, hago conducción. No, y hacías fusionados. O sea, Pues sí, ya un hemos montón de hablado cosas. mucho de estas cosas, Leo, pero Que me parece gustan bien mucho también. importante. Claro, Ujú. porque al final tienen un común denominador. Todo es música. Sí. Es decir, no has hecho 12 hombres en pugna, no, has hecho Jesucristo Superestrella. Y sabes, y has hecho cosas que tienen que ver con música, con la música que de alguna manera nos formó. Fíjate que a mí ahora, la última obra que hice, que fue una comedia preciosa, encuentro que la comedia es muy musical también. Absolutamente. Es rítmica. Es rítmica. La única diferencia es que si se te va el compás lo puedes recuperar, si se te va el chiste ya no. Yo lo que no voy a entender jamás es por qué no cuentan 1, 2, 3, 4 y cuentan 5, 6, 7, 8. Nunca voy a entender eso. Nunca, es este tema como de que están poniendo la coreografía del musical. Ah, sí. Es 5, 6, 7. Y digo, güey. A los musicales, sí. O Sí, como sí. nos contaba, 5, 6, como nos 7, contaba mi sí. querida Paulina Rubio cuando el primer reencuentro de Timbiriche, ¿no? ¿Me dejan contar? Sí, claro, pues tú gana, pues cuenta la rola, ¿no? Y se volteaba con Fernando Toussaint. Ajá. Y para las pulgas del pinche Fer. Sí, bueno. Que espante en pants. Ajá. O en pants espante. Y entonces se volteaba y era 1, 2 y 3. ¿Qué es eso? Güey, pues eran Es que era- 4, es que eran 3/4. No, es que eran 4, así 1, 2 y 3. Pues eran 4. Y entonces ya arrancábamos con la que me digas, ¿no? Con besos de ceniza o reata quebradiza o lo que fuera, ¿no? Finalmente sí tienes razón, porque todo esto es bien musical. Es bien musical, ¿no? sí. Y por otro lado, Leo, creo que nada de todo esto que hemos estado platicando habría sido posible sin la anuencia de tus padres, Sí. sin la anuencia de tus hermanos. Sí. ¿Sabes? De alguna manera capoteando a la tía jodona que todos tenemos en algún momento de la vida. Dice, sí, mijito, pero tú tan bonito, ¿y de qué vas a vivir? Pues de hacer música. No, pero es que no. Pero ya en serio. Pero ya en serio, o sea, No, ya en serio. recapacita. Sí. No, ¿de qué vas a vivir? Pues de hacer música a ti. No, mijito, ¿sabes? Y entonces es una jodienda. Digo, eventualmente se te empieza a resbalar y ya no pasa nada, ¿no? Pero sí es Pero importante. cuando cuentas con la anuencia de tus papás, que en todo caso las cuerdas de la guitarra te las financia tu papá, no la tía jodona, ¿no? Y entonces, bueno, si tu papá te le hace un poco de tos al respecto, te sientas y platicas y negocias, ¿no? Claro. Pero y si no te mantiene la tía jodona, pues sale bye, ¿no? Va, sí. Así sale bye y te quitas de esa monserga de encima. Porque, Sí. porque sí llega a tener como su grado de... Hasta de que te cuestiones un poco si lo que estás haciendo es lo que... Sí, claro. No que sea lo correcto, sino que es lo que realmente quieres hacer, Claro. independientemente de que sea correcto o no, Claro. o de que te vaya a proveer el resto de la vida, ¿no? Ujú. Sí, mis papás se preocupaban, obviamente, como todos los papás de artistas, ¿no? Nunca me dijeron que no, pero la manera de contrarrestar eso siempre fue demostrarles que iba en serio. Claro. O sea, era como que, oye, ¿y qué? ¿Van a tocar ya? ¿Les van a empezar a pagar? ¿O cómo? Claro. Teníamos 15 años, o sea, pues no sé, ma, pero ahí vamos. Pero es en serio, es un trabajo, ¿o qué? Pues yo estoy ensayando diario todas las tardes y no dejo de estudiar. Y sonamos bien sonamos padre, bien, y ya así, cuando claro. empezaron a ver que, bueno, pues ahí van en serio, o sea, a ver a dónde llegan, ¿no? Sí. Y mi papá, que era mucho más, pues más pragmático y más, Sí. siempre me decía, y no Ortodoxo, vas a ¿no? estudiar, si más ortodoxo. No vas a estudiar, bueno, pues, pero ¿hasta dónde va a llegar esto? O sea, y ya que veía que justamente el Auditorio Nacional, que lo invité, Claro. pues no lo podía creer.
Entonces, pero nunca Claro. tuve una negativa ni una prohibición ni nada, nada más una preocupación natural. Claro, porque Que la- además éramos tremendos. Pues sí, Sí, que éramos contrarrestamos tremendos, demostrando que pues, no les pedíamos dinero y trabajábamos Claro. y pues, era un Sí, trabajo. que de alguna manera ya el otro día que platicábamos en el Iceberg, que decías, güey, mi primer coche llegó a tal edad y todos nos movíamos en transporte público. Sí, claro, Pues así metro. era la onda, claro, Sí, financiados por los jefes, sin duda. Sí, sí. porque, Pero pues así era la onda. Así era la onda. Y entonces, bueno, Exactamente. ya cuando estás en posibilidades de comprarte tu primer lata, no, bueno. No, es una maravilla. No, bueno, ¿no? Y el que fuera, aunque fuera un Datsun del 64, así un Pero Bluebird, tuya, ¿no? pues era tu lata y entonces ahí paseabas a la banda y ahí te Claro. llevabas tu micrófono. Y lo mismo la con tu bocina, ¿no? guitarra y con tu Así cable es. y tu Así plumilla y es. todo, ¿no? Así Pero es. sí, cuando te lo ganas sabe diferente. Pero tuvimos esa suerte que todos, incluyéndote a ti, a todos los Caifanes y todos los papás, pues estuvieron apoyándonos. Porque a mi papá, por ejemplo, no lo dejaron ser artista. Y sí le gustaba ser ingeniero, o sea, Claro. se enamoró mucho de la ingeniería, pero no le dieron opción. Era, ahí tengo él quería ser cantante de bolero. Tenía su Qué chido. sí, tenía su grupo de boleros. Y era un trío. Y mi abuelo le dijo, a ver, cabrón. ¿De qué estás Claro, estamos hablando de 1900. Claro, es como la tía 40 y jodona feria, que ¿no? te dicen, no, pues es que el ambiente del cabaret está lleno de jotos y marihuanos. Y todo es alcohol y todo es violencia, drogas y sexo, ¿no? Y sí, Y sí, y en esa época, pues. no, pero si traes buena información, te contienes. Sí, O sí. habrá alguien que te contenga. Pues sí.